Amigas y amigos de El Arte de Entender, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Ricardo Bucio, quien es un ejecutivo del CEMEF y es el presidente de esta organización del Centro Mexicano para la Filantropía, pero que tiene una amplia experiencia en el trabajo con la sociedad civil desde estaba viendo, Ricardo, más de 40 años en lo que era Cáritas, el Arca de México, después en Indesol, el secretario de lo que venía siendo el CONAPRED, la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y el CIPINA. Y ahora eres el presidente del CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Yo quería, bueno, primero que nada agradecerte, Ricardo, tu No, disposición para platicar, gracias a ti la invitación. porque el tema de las organizaciones de la sociedad civil, cómo entender este sector, Ricardo, y el momento que está viviendo, los cambios en las políticas públicas, cómo le afectan y qué podemos entender y hacer para fortalecerlo. Pero primero quisiera que nos ayudaras a entender tu visión de por qué es importante las organizaciones de la sociedad civil, cómo se caracterizan y si es distinto en los distintos países la forma en que participa la sociedad en estos temas. Si nos ayudaras a compartir este primer acercamiento, te lo agradezco mucho. Sí, claro que sí, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil parecen una cuestión medio amorfa, difícil de entender, pero que cuando las vemos en concreto de lo que cada persona conocemos muy cerca, instituciones que albergan niños y niñas, aquellos que se dedican a programas para atender a personas con discapacidades, aquellos que ayudan a dar becas a niños, los que hacen colectas para temas de enfermedades, de atención a cáncer, los que organizan pues, muchísimas actividades. Es difícil verlo como un sector completo porque cada quien conoce a una organización. Entonces ha oído de la Cruz Roja y sabe que tal fundación es la que hace la operación de los ojos y tal otra fundación es la que ayuda a que niños indígenas tengan posibilidad de un internado, etcétera. Es un conjunto muy grande, por lo menos 46.500 instituciones distintas en el país, en donde trabajamos, según datos del INEGI, más de 712,000 personas de manera remunerada y que y trabajamos con más de 2.1 millones de personas que hacen trabajo voluntario, quienes están en patronatos, en los consejos, quienes ayudan en forma voluntaria, profesionistas, médicos, enfermeras, miles de personas que hacen trabajo voluntario de tiempo parcial, la mayoría, pero hay también voluntarios de tiempo completo. Entonces, es un sector grande, produce en total el INEGI tiene un conteo de lo que ha producido en valor económico a la sociedad en los últimos 6 años que tiene medido el INEGI, 2014 a 2019, son 720 mil millones de pesos, lo que las organizaciones le dan en valor económico a la ciudadanía y esto representa el 1.37% del Producto Interno Bruto. Entonces, aunque conozcamos el albergue pequeño, este servicio, conozcamos tal o cual, en realidad es un sector muy grande, muy disperso y multitemático. Atienden muchísimas cosas. Oye, estaba viendo que sí, como nos lo pones, es muy grande, y muy importante, sobre todo de gente filantrópica, voluntarios que quieren ayudar a otros mexicanos en temas distintos de educación, de salud, de derechos humanos. Pero el dato que nos das de 46,000 organizaciones para un país de 126 millones, Ricardo, pareciera que es muy reducido. Según unos datos que obtuvimos en Chile, que tiene, pues no sé, casi la 10ª parte de la población que México, tiene pues 8 veces más organizaciones de la sociedad civil y no se diga en Alemania. ¿Coincides
con esto? O sea, en realidad es muy importante, pero comparativamente para nuestra democracia es un sector que todavía estaría con muchas posibilidades de crecer y desarrollarse y hacer más funciones, ¿o no? Pues, con muchas posibilidades el sector y con mucha necesidad la población y nuestra democracia. Creo que es claro que entre mejor nivel educativo, económico, de seguridad, mejor calidad de la democracia hay en un país, hay más ciudadanía organizada. En realidad, al final, una democracia sana vive de que tiene una sociedad fuerte, sana, organizada, capaz, activa, que también exige a las autoridades. Entre más débil es la ciudadanía y más débil es la organización de esta, en un país, en realidad el nivel de democracia y de participación baja sustantivamente. Si nos comparamos nada más con el vecino, Estados Unidos tiene 1,5 millones de organizaciones civiles, tiene 3 veces nuestra población y bueno, es enorme la distancia que tenemos de esta capacidad. Pero esto requiere también siempre un compromiso de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos eh, eh, o tienen que dejar de muchas formas de tenerle miedo a la ciudadanía organizada. Y ha habido históricamente en nuestro país distintas etapas, pero me parece que siempre hay una perspectiva de que primero el espacio público debe de ser solo espacio de gobierno, todo lo que no es privado, todo lo que no te afecta a ti, a tu familia, a la empresa de una persona, todo tiene que ser como un espacio controlado por el gobierno. Esta no es una visión democrática, claramente, y que pareciera que la ciudadanía, entre más organizada es, entre más capacidad tiene de actuar, de participar, es claramente también más exigente de los derechos y de las obligaciones que tienen los gobiernos. Y esto, pues sí se necesitan gobiernos que tengan una capacidad de mirar más allá de sí mismos, más allá de la etapa que están representando y vean el bien de la sociedad. De acuerdo. De hecho, estaba revisando un estudio de una investigadora, Luz Flaviana Castañeda de la UNAM, y decía ella que identifica en los 80 precisamente como el gran despertar de las organizaciones de la sociedad en México, después de lo que vino haciendo la crisis del 82, el terremoto del 85, las elecciones del 88, y ahí empieza como esta escalada, ¿no? Pero ahorita yo quería preguntarte, porque vivimos un momento de cuestionamiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que tiene ciertas diferencias de concepción de lo que tú comentas. Considera que gran parte de estas funciones que las debe hacer el gobierno y no la sociedad civil. ¿Tú cómo ves esta competencia de realmente lo debe hacer todo el gobierno? Es una competencia desleal. ¿Debe la sociedad civil ser apoyada con recursos fiscales o ser cuestionada como se está haciendo en estos momentos? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que no hay nada mejor para una sociedad que el hecho de que todos los sectores que la conforman participen proactivamente por el bien común. Déjame ponerte un ejemplo. Es posible que en un municipio se haga 1, 2 o 5 parques, se construyan 5 parques, se paguen con presupuesto público, quizá haya donativos de la iniciativa privada para equipar el parque o para poner algunos recursos necesarios para esto. Después de eso, el hecho de que se construya un parque, que es un espacio público, si es de interés común, no quiere decir que está a salvo de que lo utilice la delincuencia, de que los árboles permanezcan vivos, de que los juegos no se los lleven, de que no sea un espacio tomado inmediatamente por el comercio ambulante, etcétera. Hay muchísimas formas de organización ciudadana en donde para el cuidado de un parque, ¿no? Si lo hacen los ciudadanos, que son la Asociación de Cuidadores del Parque aquí acabo de ver una barranca aquí del oriente de la Ciudad de México. Esa organización va a ayudar a que todo eso suceda. Hay una parte que hizo el gobierno, claro, que necesita recursos públicos,
y hace las construcciones, digamos, a escala quiere decir para el tamaño de lo que necesita el país, pero la manutención, el cuidado de estas instalaciones de infraestructura urbana o el hecho de que haya un patronato, por ejemplo, del Instituto Nacional de Geriatría, que es un instituto público de salud, pero se forma un patronato ciudadano para ayudar a que el instituto haga mejor su trabajo, o se forma la Fundación UNAM para ayudar a que haya estudiantes que aún sin pagar colegiatura no tienen dinero para estudiar, reciban una beca, puedan hacer intercambios académicos en el extranjero, haya dinero para los centros de investigación, etcétera. Entonces, primero es un complemento, luego también en muchos casos es un sustituto para muchas actividades que sí le tocarían al gobierno, en eso coincido con el presidente porque es un mandato legal, pero que no se ha construido la cobertura necesaria. El hecho de que la población migrante que esté en nuestro país y que requiere cuidado, atención, porque eso está reconocido en nuestro marco legal, tienen derechos humanos, derecho a la protección, a la salud, a la educación, etcétera, y requieren para esto, pues básicamente en principio, albergues. Los albergues en nuestro país de población migrante atienden al 95% de la población. Los gobiernos, porque no solo es el federal o los estatales, también los municipales, tienen una capacidad de atención muy pequeña. Esto lo vemos con los niños que no tienen cuidados familiares, que están en casas hogar, lo vemos con adultos mayores abandonados, lo vemos con las operaciones de las personas que requieren córneas o que requieren operaciones de cataratas. La gran mayoría hace mucho más operaciones las organizaciones civiles que los gobiernos juntos. Entonces, en realidad, es un complemento, a veces es un sustituto, y hay una parte de cosas que no le tocan al gobierno, ¿no? No le toca al gobierno a lo mejor proponer mecanismos para que la sociedad se organice para tratar de que haya niños con excelencia en matemáticas. El gobierno con que cumple el derecho a la educación, pero si queremos que haya niños de excelencia en matemáticas que vayan a las olimpiadas de matemáticas mundiales, olimpiadas especiales para chicos y chicas con discapacidad, que quizá ya no son cuestiones que están obligadas en el marco legal, también para eso están las organizaciones, para responder a lo que la libertad ciudadana nos permite, siempre y cuando sean cuestiones lícitas y que sean de interés público. De acuerdísimo. Oye, Ricardo, antes nomás de tocar un tema reciente que causó polémica, que es la modificación del artículo 151, desde el punto de vista normativo, legal, el marco jurídico, no fiscal, insisto, en el tema conceptual, hemos avanzado. ¿Tú sientes que tiene un buen marco normativo para desarrollarse de manera adecuada, o sugerirías algunos cambios o mejoras para funcionar mejor? Mira, hemos avanzado, pero no tenemos el marco normativo que necesitamos. Tenemos desde hace 17 años una ley federal y leyes estatales que empujaron largamente las organizaciones civiles, básicamente para que se reconociera su estatus, no solo la posibilidad de que jurídicamente alguien se organice con otros y haga una asociación civil, sino el estatus del sector de ser organizaciones privadas hechas por personas particulares, pero para hacer acciones que son de interés público. No son instituciones privadas para fines privados, sino instituciones privadas con fines de interés público. Esto es lo que reconoce la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, la Ley Federal y las leyes estatales. Y yo creo que hicieron dos grandes avances. Uno, se reconoce este carácter de interés público de las organizaciones, y como es interés público y no individual, entonces requieren un fomento de las autoridades para poder trabajar y hacer su trabajo crecer en la capacidad organizacional, multiplicarse en muchos temas de atención, etcétera. Este sí fue un gran avance. Están las leyes vigentes en todos los estados a nivel federal,
pero no tenemos realmente el marco legal porque las organizaciones primero son múltiples. Entonces, una cooperativa de pescadores que está en la costa de Sonora y que hace cuestiones de interés pues, público, porque no solo es para ellos, es para las familias, es para la comunidad en la que están trabajando, o una institución que se dedica a cuidar especies en peligro de extinción, o una gran fundación como Teletón, que recoge recursos públicos y hace una situación de atención directa, o un centro de pensamiento que genera ideas de cómo cambiar, cómo utilizar el cambio demográfico para que México realmente vaya adelante, o otra que revisa el presupuesto público y está haciendo análisis de lo que tendría que ser la reforma fiscal. Son súper distintas todas las organizaciones. El marco legal está definido como si todas hicieran lo mismo, como si no hubiera algunas que tienen una perspectiva también de hacer actividades económicas con un fin social, pero son actividades económicas, otras que hacen actividades sin fines de lucro netamente, y otras que se dedican a darle dinero a otras, las entidades donantes que buscan dinero para dársela a otras. Además de que el marco legal no tiene diferencias, en realidad las acciones de fomento que establece son muy, no tienen los incentivos que permitirían que la capacidad organizativa de la sociedad aumente. Entonces, aunque tenemos estas leyes, la verdad es que no tenemos mucho más organizaciones, que tendríamos que tener en cientos de miles, que las que teníamos cuando se creó este marco legal. De acuerdo. Y ahora sí, tocando el tema fiscal nada más, porque esta reforma acaba de ser aprobada. Todavía no se publica, pero se modificó el artículo 151 que permitía que las donaciones que hacían las personas físicas fueran distintas a las otras deducciones que podía hacer la persona física antes de pagar sus impuestos. Ahora se mete todo al mismo cajón y esto pues va a topar, a disminuir, a limitar el monto de recursos que normalmente pueden aportar las personas físicas a las organizaciones donatarias autorizadas. Aquí hay una confusión porque de repente escuchamos de la jefa del sistema de administración tributaria diciendo que solamente le iba a afectar como a 7 familias o algo así me pareció entender. Y por otro lado escuché, creo, una declaración tuya diciendo que no, que iba a afectar a muchos. ¿Nos pudieras aclarar cómo va a funcionar, cómo va a impactar este cambio? El hecho de que limiten la posibilidad de que las personas físicas deduzcamos donativos desincentiva. Claramente estaba establecido como un incentivo porque es algo que ayuda, no solo en recursos económicos, también ayuda a que tú quieras hacer esta cuestión porque es posible quizá que tengas una deducción de impuestos. A veces ya el tope que existe se puede llenar rápidamente y a lo mejor ya ni siquiera puedes deducir impuestos, pero incentiva la participación de las personas. ¿Por qué va a afectar? Hay muchas organizaciones, voy a poner el ejemplo de algunas grandes porque son muy conocidas. La Cruz Roja Mexicana, por ejemplo, el año 2020 recibió más de 450 millones de pesos de personas físicas en lo individual, ¿no? Cada quien dio 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 pesos, lo que quieras, y la Cruz Roja los recibió y les dio recibos deducibles de impuestos. La Fundación UNAM tiene más de 30,000 donantes que son personas físicas y a todos les da un recibo deducibles de impuestos. Y hay 500, un poco más de 520 organizaciones que viven de entre el 90, 95 y 100% de donativos de personas físicas. ¿Qué pasa con una casa hogar que a lo mejor es pequeña y tiene un gasto pequeño, digamos un gasto pequeño de 1 millón de pesos, porque con 90,000 pesos al mes cuidan a 15 o 20 niños y les dan la salud, educación, custodia, etcétera, protección, y solo vive de donativos de personas en su entorno pequeño? Si hay alguna que ya no le done o que le quite el porcentaje de impuestos que podía deducir, en vez de darle, yo le doy 1,000 pesos, antes podía deducir 35 pesos, pero como ahora esos 350 pesos se los tengo que dar al fisco, pues es posible que solo le dé 650 pesos.
y que reduzca el monto del donativo. Ahora, ¿por qué me parece que no solo desincentiva, limita la posibilidad de que las personas participemos en lo público más allá de lo establecido? Porque lo obligatorio es pagar impuestos. Pero este es un plus, ¿no? En realidad, no es que yo doy 1,000 pesos y me deducen 1,000 pesos de impuestos, no, me deducen 350. Y yo dono 350, doy 650 pesos adicionales al bien público. Me limitan a mí, hacen que las organizaciones van a tener menos recursos para atender las problemáticas que existen, y según el INEGI, 2.8 millones de hogares, de familias, del 30% de la población más pobre recibe bienes, servicios y transferencias financieras de organizaciones civiles. Entonces, hay menos capacidad de trabajo de las organizaciones, menos recursos que llegan a las personas, pero además se deja de multiplicar el efecto del donativo, porque cuando yo doy, cuando el fisco, pensemos que yo doy 3,000 pesos, el fisco me condona 1,000 pesos, deja de recibir 1,000 pesos en impuestos, renuncia a recaudarlos, ¿no? Esa es la renuncia recaudatoria, son 1,000 pesos. Eso, por cada 1,000 pesos que el fisco deja de recibir, el INEGI dice que la población atendida recibe 8,200 pesos, 8,120 pesos para ser exacto. Cada peso que renuncia el fisco se convierte en 8.12 pesos. ¿Por qué se convierte en eso? Primero, porque el fisco renuncia a 1 peso, pero yo además dono 2 pesos. Claro. Y además le pongo trabajo voluntario que vale quizá otro 1,5 pesos, y además lo convierto en servicios y en metodologías, y además reúno dinero que no es deducible, que me lo dieron sin deducibilidad de impuestos. Al final le doy a la sociedad 8.12 pesos. Entonces, es como económicamente mal negocio que el fisco que no renuncie a recaudar, como hizo el año pasado, 2,000 millones de pesos, cuando esos podrían producir 16,000 millones en favor de la población. De acuerdísimo. Oye, Ricardo, pues para terminar, siempre nos gusta enviar un mensaje a la población en general de qué se puede hacer desde el punto de vista del ciudadano de la calle, del orden, cómo involucrarse, cómo informarse, cómo apoyar, qué recomendaciones para fomentar la ciudadanía, la formación de ciudadanía, de involucrarse en la cosa pública. Porque estas decisiones que se toman en el Congreso, pues de repente nos afectan a todos, pero no siempre estamos bien involucrados. No sé si tú tuvieras algún mensaje, alguna recomendación para que se quedara la gente que nos ve y nos sigue para poder participar y ayudar al desarrollo de un mejor país. Mira, yo creo que una cuestión que no debemos hacer las personas, la ciudadanía en general, desde donde estemos, es no participar en las cosas que nos importan a todos. Tenemos muchísimos ejemplos de qué ha pasado en muchas zonas con una enorme cantidad de situaciones de violencias, en donde las escuelas que cerraron por la pandemia fueron saqueadas, en donde los parques perdieron la capacidad de ser espacios seguros, en donde las calles dejaron de ser transitables porque los peceros y los coches y todos invadieron. Muchísimos problemas públicos que fueron creciendo ante nuestros ojos, algunos muy graves, y que no hicimos nada como sociedad, porque siempre pensamos que le tocaban a otros. El gobierno del color que sea, o son los otros. Entonces yo creo que una cuestión es, todos sabemos de algún problema público que nos afecta a nosotros y afecta a nuestro entorno, todas las personas, ¿no? Hay una cosa, cuando habla uno de este ejemplo de Estados Unidos, que tiene 1,5 millones de organizaciones, es que si están cerca de un río, organizan una asociación para proteger ese río. Y si están cerca de un basurero público, un depósito de basura, pues organizan una manera de utilizar el gas y hacer una escuela de cerámica para los chicos. Y si están cerca de una zona violenta, organizan la compra de instrumentos, y en un camión viejo, bueno, ahí hay ejemplos en Juárez maravillosos, tú los conoces, para hacer escuelas de música. Y eso lo pueden hacer cada persona. Organizan que haya basureros,
a la altura de los niños, para que fuera de las escuelas los niños tiren la basura y no solo no la tiren a la calle, sino aprendan dónde tiene que ir la basura. Cualquier problema público y casi cualquier organización civil que existe, hay 46,500, pero calcúlale que cada una tenga 5 proyectos o 6 distintos, pues estamos hablando de 250,000 iniciativas que están en el país porque a alguien se le ocurrieron, porque lo platicó con alguien y porque decidieron vamos a entrarle a esto. Digo, lo peor es que no te salga, pero en realidad las posibilidades de intervenir son buenas. Otra es que podemos buscar qué organizaciones hay que hacen algo que a mí me gustaría, porque yo puedo participar si me gustan los animales, si me gusta la protección de la naturaleza, si me gusta la observación de las estrellas y el desarrollo comunitario, el cuidado de los bosques, cualquier cosa que me guste. Hay una organización, si está cerca me puedo involucrar, puedo ser voluntario, puedo intentar trabajar en ella y también hay que donar, porque ahora incluso con el tema de la restricción, pues ahora hay que tratar de ver cómo ayudamos a las organizaciones que tengamos cerca. Afortunadamente, por un lado, en cada localidad del país, quizá no en todas, en las más chiquitas quizá no, pero son localidades de 100, 200 personas, pero en muchísimas localidades hay organizaciones civiles y ahí podemos acercarnos. Y también, bueno, yo les paso acá los datos del CEMEFI que se pueden poner en Pleca. Tenemos una página web donde pueden encontrar proyectos y también tenemos la página donde pueden encontrar organizaciones y nos pueden pedir que les ayudemos a localizar temática o geográficamente la que necesiten. Pues muchísimas gracias, Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano de la Filantropía y un gran amigo, un gran aliado de estas causas. Y muchas gracias para darle, con la información que tú nos proporcionas, mayores instrumentos, herramientas e información a la población para que se involucre y avancemos en esta agenda. Muchas gracias, Ricardo, de nuevo por esta participación. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.